el cristiano y su fe en un mundo actual. Amén. Vamos a iniciar leyendo Romanos capítulo 1, versículo 17. Es un pasaje muy, pero muy conocido. Romanos 1, 17. Dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Así que nosotros no vivimos porque respiramos, sino que vivimos por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios vamos a seguir viviendo para honrar y bendecir el nombre del Señor. Si usted ha leído la historia bíblica, si usted ha leído la Biblia, se da cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, uno se puede dar cuenta que los hombres de Dios, en todos estos diferentes tiempos en que se han vivido, han tenido que librar una batalla para mantener su fe en Dios firme y fuerte. Todos los hombres de Dios que han querido honrar el nombre del Señor, que no se han doblegado ante las adversidades de este mundo, ellos han peleado una buena batalla de la fe, a pesar de las circunstancias que muchos de ellos les ha tocado vivir. Yo estaba pensando en Noé. Realmente Noé tenía que tener la certeza de que Dios le había llamado para hacer un barco en un lugar donde no había agua. Realmente tenía él que tener la seguridad. Yo no sé cómo Dios le habló a Noé para que Noé empezara a hacer el arca. Yo no sé si fue de una forma directa, le envió a un ángel a través de un sueño, a través de una visión. Pero usted se imagina que ahora alguien se levantara aquí en Shela y empezara a hacer un gran barco. Un barco enorme. Ahí cerca del río Seco, ¿verdad? Pero ¿qué pensará usted? ¿Qué pensarán los demás? Póngase usted en lugar de Noé, que él tenía que tener una certeza en su corazón que lo que estaba haciendo era por mandato divino y no por otra cosa. Y por lo tanto él tenía que caminar en esa certeza que tenía en su corazón para poder ejecutar y dar a conocer su fe. Noé era ese hombre que tenía que estar tan convencido que Dios le había mandado a hacer un arca cuando las circunstancias, hermanos, no tenían nada favorable. Nadie, tal vez solo su familia, tal vez digo yo, porque entraron al arca. Pero de ahí, ¿quién podía creer en Noé? Que un día iba a haber tanta agua que la barca iba a flotar. Hermano, pero ni uno mismo. Entonces, los grandes hombres de Dios, a través de la historia bíblica, nos damos cuenta de que han tenido que mantenerse, hermanos, en fe, han tenido que batallar, pero con una seguridad, que ha sido la voz de Dios que les ha llamado a hacer algo. Y nosotros hoy en día tenemos que tener la seguridad de que Dios a nosotros nos habla. Y nos habla, hermanos, yo sé que Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de muchas cosas, pero Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Y su palabra es infalible, esa no falla. Una profecía que a usted le den puede fallar, el hombre se puede equivocar, pero la que no falla
es la bendita y eterna palabra de Dios. Así que ahí debe estar fundamentada nuestra fe. Noé escuchó a Dios y eso le trajo una certeza a su corazón que lo que iba a hacer era agradar a Dios, era obedecer un mandato del Señor y no importara qué pudiera decir la gente. Era solamente escuchar a Dios. Pensemos en Abraham. Abraham estuvo luchando contra las leyes naturales porque ya su esposa estaba viejita para tener un hijo. Y se enfrentó, hermanos, a esa situación. Yo no sé, pero debe ser difícil para un par de ancianitos que venga una profecía y que le diga, ustedes van a ser papás. Ah, no, tal vez tatarabuelos, sí. Pero papás, jamás. Y él tuvo que enfrentar esa situación, esa lucha, hermanos, mental, decir, ¿será que voy a ser papá? ¿Y será que voy a ser papá? Pero Dios le había dado una promesa, Dios le había dado una palabra para que este hombre pudiera, hermanos, tener una descendencia que pudiera bendecir a todas las naciones. Dios le había hablado, por eso lo había sacado de su tierra. Eso era, hermanos, tener la certeza que Dios le había hablado a usted. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido esa lucha. ¿Será que Dios me habló o no, o son mis pensamientos? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Será que realmente Dios me está hablando eso? Y tengo que ir a la palabra de Dios y tengo que preguntarle al Espíritu Santo si es su palabra y no otra. Por eso, hermano Germán, creo hace 15 días predicó sobre a quién oír o qué voces escuchar por las profecías y todo eso. Pero realmente a veces se puede confundir la voz de Dios con la voz de los seres humanos. Nosotros nos equivocamos. Hace un tiempo yo me encontré con una hermana y traía una su nena, pero así grandotona. Y me dice, pastor, yo quiero darle gracias. Me dice, mire, ese es el fruto de una oración porque yo no podía tener bebés. Y usted me profetizó que yo iba a tener una nena. Y aquí está, mire la nena. Va, que no me dijo, aquí está la nena que es varón, va. Pero hermanos, a mí se me puso eriza la piel, porque una de esas cosas no es fácil decirlas. Lo bueno que yo no me acuerdo. Y yo soy muy escéptico a muchas cosas de estas. Tal vez usted me conoce. Yo soy muy precavido con todas estas cosas. Tengo mucha precaución. Y entonces, pero lo que pasa es que cuando Dios habla, cuando Dios da una orden, yo tengo que tener la certeza, y la fe es eso. Tener la certeza que Dios me habló. Tener la certeza que es la voz de Dios, tener la certeza para dar el próximo paso en mi vida. Tener la certeza. Cuando uno atiende problemas matrimoniales, dicen muchos hermanos, ay, es que la mujer que Dios me dio. No, Dios no se la dio, usted la buscó. Usted le puso los ojos, usted se enamoró. Al único que le dio el Señor pareja fue a Adán. Y de ahí todos los seres humanos han buscado su pareja. Y ahí no venga usted con cuento de decir, es que Dios me habló a través de un sueño, me trajo una profecía y aquí me trajo esta mujer que ahora no sirve, ¿va? No es así. Tenemos que tener mucho cuidado. Abraham se mantuvo creyendo en la promesa, aún luchando en contra de la naturaleza, pero había venido una voz de Dios que le había traído una certeza a su corazón que él era un hombre que Dios iba a bendecir naciones a través de su descendencia, y no importara las cosas que pudieran venir. Recordando la historia de
los 12 espías que fueron en Números 13 y 14, fueron a reconocer la tierra que Dios les había dado. 10 espías solamente pusieron sus ojos en las circunstancias, en la naturaleza, en lo que se ve, en lo que es palpable, y se olvidaron de la promesa de Dios. Hermanos, cuando nosotros no tenemos la certeza en nuestro corazón que es Dios el que nos está hablando, que es la palabra de Dios la que nos habla, muchas veces las circunstancias van a mover esa pequeña certeza que nosotros tenemos en el corazón. Estos 10 espías regresaron decepcionados y echaron a perder a toda su familia y a toda una congregación de Israel, porque gritaron, dice, mejor volvámonos a Egipto. Es que ¿por qué nos trajo Moisés a este lugar para que nuestras mujeres y nuestros hijos mueran en este desierto? De una vez, cuando ellos vieron la situación, que no era nada agradable a los ojos, a la vista de todo el pueblo, ellos se echaron para atrás y olvidaron instantáneamente la promesa que Dios había hecho. Hermanos, cuando nosotros olvidamos la promesa, cuando nosotros no tenemos la certeza de la palabra de Dios en nuestro corazón, las cosas naturales a nosotros nos van a desviar para que Dios cumpla su propósito dentro de nosotros. Usted recuerda a Daniel y a sus amigos. Su fe fue puesta al extremo, hasta para entregar su vida al Señor. Y ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos a morir por el Señor, pero nunca nos vamos a doblegar ante las circunstancias que estamos pasando. En tiempos actuales, también los cristianos nos toca demostrar nuestra fe. Aunque la fe no se ve, no se ve adentro que yo la llevo, pero en las obras que yo hago demuestro si tengo fe o no tengo fe. ¿Verdad que sí? Porque la fe sin obras, dice Santiago, ¿qué? Es muerta. Entonces tengo que evidenciar lo que yo tengo acá adentro, la certeza de que yo le he creído a Dios, la certeza que yo creo a su palabra, la certeza en que yo estoy seguro que es la voz de Dios la que a mí me mueve para poder seguir adelante. Por eso es tan necesario nosotros estar empapados en la palabra de Dios, porque cualquier otra voz que venga la vamos a filtrar a través de la palabra de Dios. Cualquier voz que venga la vamos a filtrar a través de la palabra de Dios. Una vez vino una hermana y me dijo, pastor, dice el Señor que su esposa es muy celosa. Pues a ver qué Señor, le dije yo, porque mi esposa no es celosa, si no, no estuviera yo en el ministerio. Tal vez viendo las cosas ya muy serias, entonces sí son celosas las esposas, ¿verdad? Pero nada más, hermano, hermanitas, no hay que ser celosas. No hay que ser celosas. Los celos son obra de la carne. ¿Verdad que sí? No vienen de Dios. Y no gana usted nada con ser celosa. Y usted, varón, no gana nada con ser celoso. Ay, no, es que no dejo que mi esposa se ponga pantalón. No, es que la van a chulear. Sí, pues tiene pena porque usted no la chulea, ¿verdad? No, pero ese es otro tema. No, ese es otro tema. Entonces, todos los cristianos, a nosotros nos toca que demostrar nuestra fe.
de diferentes formas, aunque hoy en día muchos cristianos en el Medio Oriente, en China, en Asia, están demostrando su fe, entregando sus vidas por causa del Evangelio. Acaban de matar en Turquía a un misionero coreanito. Lo acaban de matar. Muchos están demostrando su fe con predicar el Evangelio en otros lugares donde realmente está prohibido. Pero tienen un mandato de Dios. Es que hay una certeza en el corazón y es por eso que lo están haciendo. Muchos les dicen, tal vez ustedes están locos, ¿por qué se van a ir a meter a esos países? Pero hay una certeza en el corazón que Dios los llama a ir y predicar el Evangelio a estos lugares, y por eso la gente va. Porque hay una certeza en el corazón y ahora lo están demostrando con hechos. Nosotros acá tal vez no estamos perseguidos, pero nos toca que demostrar nuestra fe a través de la forma en que nosotros vivimos. En nuestro trabajo, ¿a quién acude usted cuando tiene problemas? ¿Reniega usted? ¿Se queja? Otros escuchan que usted no se mantiene contento con lo que tiene. ¿Qué? Ahí es donde realmente nosotros estamos demostrando nuestra fe. Ay, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde cada día se van perdiendo más y más los valores morales. Se está queriendo convencer a los cristianos que veamos las cosas tan normales, aquellas que van en contra de los principios bíblicos. Eso a puro tubo nos lo quieren meter, que nosotros pensemos como los demás piensan. Estaba viendo en las noticias que uno de los candidatos para las presidenciables en Estados Unidos del Partido Demócrata es el más joven, dice, de ellos, no recuerdo el nombre, pero es el que ha dicho públicamente que es homosexual. Y dice que tiene una posibilidad de poder ser uno de los candidatos a ser presidente. Pero la gente quiere que nosotros veamos, hermanos, tan normal el casamiento de un hombre con otro hombre. Usted se imagina a un hombre besando a un bigotudo. Guácala, dice uno, ¿verdad? Pero el mundo está haciendo, nos quieren hacer conciencia de que nosotros veamos esas cosas tan normales y naturales. Dos mujeres besándose. Adoptando niños, una pareja de homosexuales. Los valores morales están por los suelos. Y quieren que los cristianos veamos las cosas de una forma tan natural. Aquello que Dios no ve natural. Y hoy nosotros a eso nos estamos enfrentando. Mi nuera es catedrática y dice que llegó un nuevo compañero al trabajo, que los alumnos no hayan cómo decirle si Fernanda o Fernando. Y está aquello, ¿cómo le llamamos? Pero Dios nos libre de decirles algo que no está bien, las prácticas que ellos están haciendo, ¿verdad? En otros países lo demandan a usted y lo pueden llevar a la cárcel, a los tribunales, por ser discriminatorio. Pero así dice mi nuera. Uno no haya ni cómo presentarlo, si Fernanda o Fernando. Y ahí está dando clases. Y el mundo quiere que nosotros veamos esas cosas tan naturales.
que vea uno la infidelidad matrimonial también de una forma natural, que tengan relaciones los jóvenes antes de casarse, tan natural que la muchacha ya se case con 2, 3 meses de embarazo y que hay que hacerle su vestidito un poco flojo para que no se le vea mucho la pancita. Y los papás quieren que se case rápido para que la gente no se dé cuenta. Quieren que aceptemos nosotros todas esas cosas, pero es ahí donde los cristianos, hijos de Dios, debemos de demostrar nuestra fe, llamando a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Eso es el evangelio, eso es la palabra de Dios. Y es ahí donde los hijos de Dios debemos de mantenernos siempre firmes en lo que nosotros hemos creído. En estos tiempos que corren, donde cada día la situación económica es difícil, los problemas morales, ya dije, los problemas sociales están por los suelos. El cristiano lleno del Espíritu Santo está llamado a demostrar su fe. Yo no sé si usted sigue las noticias, pero nosotros, yo sigo las noticias. Y Sudamérica es un revoltijo, ¿verdad? Problemas serios sociales en Brasil, descontento en la gente. Venezuela, ni digamos. Bolivia, casi una guerra civil. Ecuador acaban de pasar problemas. Y ahora Colombia, ahí está, sumergida en problemas sociales, descontento de la gente. Pero yo me atrevería a apostar que dentro de todas esas manifestaciones hay cristianos que se llaman hijos de Dios, demostrando su descontento social con la gente y esperando que los gobiernos puedan traer solución a las crisis que pasan las naciones. Es ahí sí donde yo demuestro mi descontento. Pero es en medio de todo este tumulto de cosas donde los cristianos debemos de demostrar quiénes somos, dónde nosotros estamos parados, quién es el que a nosotros de verdad nos sostiene. Hermanos, no es el gobierno el que nos sostiene a nosotros, no es un hombre el que sostiene una nación, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede sostener a los cristianos, a sus hijos. Él ha dicho: yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, es pararse ahí en esa palabra, porque la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, no es una confesión positiva que estoy haciendo, sino que yo estoy parado en las promesas de Dios. Y ahí tengo la certeza en mi corazón de que así va a ser. Y yo solo voy a hacer lo que Dios me manda hacer, y lo demás Dios lo hará. Pero yo he dicho siempre, en todas las manifestaciones y todos estos descontentos sociales, yo digo, le aseguro que hay cristianos que son arrastrados por la turba para que se metan a estos problemas, a estas manifestaciones, y estén demostrando así su descontento social con los actuales gobernantes. Pero no debe de ser así. Los hijos de Dios debemos de poner nuestra fe en Jesucristo, que Él es nuestro sustentador. Los cristianos debemos demostrar al mundo que somos hijos de Dios, que nuestra fe está asentada en algo sobrenatural, que nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, y que nos movemos en este mundo por su palabra, que el Espíritu Santo la hace una realidad en nuestro corazón y que está arraigada en nuestra vida, y que nuestra vida totalmente depende de nuestro Padre Celestial. Quiero compartir algunos principios de la fe. Tengo cinco o seis principios. 6 principios sobre la fe. Esto lo estuve leyendo y me gustó mucho.
Número uno, esa certeza que yo tengo en mi corazón, esa fe, no está fundada en la palabra del predicador, sino está fundada en la palabra de Dios. ¿Verdad que hay líderes que usted y yo los admiramos por su fe? ¿Verdad que sí? Por algunas cosas que hacen, nosotros admiramos a muchos líderes y los seguimos y está bien. Pero lo único que va realmente a desarrollar la fe en nosotros es la palabra de Dios. Es solamente la palabra de Dios. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y oír, dice, la palabra de Dios. Por eso debemos de ponerle tanta atención a la palabra de Dios, porque ahí nosotros vemos dónde está asentada nuestra fe, dónde está arraigado nuestro corazón. Y es por medio de la palabra de Dios la que a nosotros nos hace sostenernos en medio de este mundo. Y es la que ha sostenido a miles y miles de siervos de Dios alrededor del mundo por muchas generaciones. Ha sido la palabra de Dios. No es la palabra ungida de un predicador. Nos puede ayudar, sí, pero lo que más nos ayuda es prestarle atención a la bendita palabra de Dios. Esa es la que va a provocar vida dentro de nosotros. Entonces, uno de los principios que debemos de tener nosotros para fortalecer nuestra fe es que no está fundamentada en la palabra del predicador, sino en la palabra de Dios. Número 2, ninguno puede crear fe. Nadie puede crear fe. Solo Jesús es el autor y consumador de la fe. Nadie, por así decirlo, puede decir, no, es que yo voy a crear fe, yo voy a tener más fe en esto. No, realmente ha sido Jesús el que ha implantado esa semilla en nuestro corazón desde que nosotros lo conocimos, y esa semilla va a ir creciendo y creciendo a manera que nosotros estemos alimentando nuestra fe. Pero nadie puede crear fe. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, es el autor y consumador de la fe. Por eso le damos gloria a Jesús, ¿verdad? Por eso le damos honor a Jesús. Por eso levantamos nuestras manos y le gritamos a Jesús que tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Con razón, en el libro de Apocalipsis uno se da cuenta de aquella tremenda adoración que hay hacia Jesús, porque Jesús es la corona de todo. Jesús es el autor y consumador de esa fe que yo tengo en mi corazón, esa certeza que yo tengo. Número 3, la fe no es ver, no es sentir. Sino creer en Dios y sus promesas. Nosotros somos dados a querer usar nuestros sentidos para poder decir que nosotros tenemos fe. Pero realmente, ¿cuántos creen que Jesús, el Hijo de Dios, viene pronto por su iglesia? Amén. ¿Pero usted lo ve? ¿Usted lo siente? De repente ya siente usted por ahí una cosita, como está el mundo hoy en día. Uno dice, ya el tiempo que Jesús venga, yo creo que ya se acerca. Se acerca el día. Usted sabe que un día se van a tocar las bocinas allá en el cielo. Y el Hijo de Dios vendrá. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Y seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero usted lo ve eso. Usted no lo ve, pero sí lo cree.
Porque el Hijo de Dios prometió regresar por su iglesia. El Hijo de Dios prometió regresar por su pueblo. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene. Esa es la esperanza bienaventurada que todo hijo de Dios tenemos. Pero eso no lo vemos, no lo sentimos, pero sí lo creemos. Y eso es fe. ¿Usted siente que va a morir bien? ¿Con bendición de Dios? ¿O va a morir usted abandonado en un basurero? Es que usted es hijo e hija de Dios. Dios va a tener cuidado con nosotros hasta el último instante en que nosotros respiremos acá en esta tierra. Hermanos, por eso nosotros no debemos de dudar de nuestro futuro, porque nuestro futuro está asegurado. No solamente acá en la tierra, aunque vamos a pasar situaciones difíciles donde nosotros tenemos que demostrar nuestra fe, sino que, hermanos, vamos a pasar este mundo siempre en victoria, porque el victorioso vive en mí. Y eso lo debo de tener asentado en el corazón. Entonces la fe no es ver, no es sentir. La vez pasada estaba orando por un hermano y yo le digo, bueno, vamos a orar para que el Señor haga la obra en su cuerpo. La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, llevó todas nuestras enfermedades allá en la cruz del Calvario, que por su llaga nosotros fuimos curados, y que vemos todos los ejemplos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, donde Jesús, el Hijo de Dios, siempre sanaba a todos los enfermos. Así que vamos a creer en esa promesa. Después que oramos, sigue diciendo, pero es que, pastor, me duele, ahí tengo el dolor. Es que la fe no es sentir, la fe es creer, tener la certeza en Dios y en su palabra que lo que Él ha establecido se hará, punto y aparte. Aunque muchas veces nosotros tenemos una fe ciega y pedimos cosas. Usted se imagina, yo le estoy creyendo a Dios y tengo fe de que necesito un Mercedes-Benz del año, el más caro. ¿Será una fe correcta esa? ¿O es como dice Santiago, que muchas veces no tenemos porque pedimos mal, para gastar, dice, en nuestros ¿qué? Propios deleites? Muchas veces, por eso debemos de tener cuidado nosotros, contentos con lo que tenemos ahora. Si usted tiene una bicicleta, dele gracias a Dios que no anda a pie y que está echando pierna, que está haciendo ejercicio. Dios dirá después si le va a dar su carrito. Tal vez el Señor va a empezar con su Toyota. No es que estoy diciendo que es malo el Toyota. Es barato el mantenimiento porque hay repuestos chinos, coreanos, japoneses, y usted los encuentra en la terminal donde venden verdura. Pero realmente nosotros muchas veces tenemos una fe ciega, donde realmente Dios dice, mi hijo me está pidiendo mal. Pero cuando usted pide para sus necesidades, ¿usted cree que Dios no le va a suplir sus necesidades? Cuando usted le pide ropa al Señor, ¿usted no cree que Dios le va a dar ropa? Cuando usted le pide a Dios un trabajo para sostener a su familia y a su casa, ¿acaso no dice Dios que son benditas las manos de aquellos que laboran en algo? Sí, la Biblia lo dice. Entonces muchas veces debemos de tener cuidado en qué tipo de fe, en qué cosas nosotros ponemos nuestra fe. Número 4, la fe
esto es muy bonito porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Entonces, ¿qué? La fe es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero ahí dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, la fe es un regalo de Dios. ¿Qué tiene usted que hacer con un regalo? Solamente recibirlo. Y usted lo recibió desde que el día que le entregó su vida a Jesús. Ese día el Señor puso una semillita en su corazón y espera que esa semilla germine, crezca y dé fruto. Pero va a dar fruto, hermanos, de acuerdo a nuestra búsqueda de Dios, a cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Entonces va a dar fruto en nosotros. Entonces la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Número 5. Fíjese que hay diferentes grados de fe. Puede ser fuerte o puede ser débil. ¿Cómo está su fe? Mateo 6:30. Jesús en los versículos anteriores le está diciendo a sus discípulos que no se preocupen por la vida. ¿Acaso Dios no tiene cuidado de las aves, que nuestro Padre Celestial las alimenta? Que no tengamos nosotros que preocuparnos por el vestido, porque ¿acaso no Dios es el que cubre y el que viste a las flores? Y ahí en el versículo, si me ayudan, Mateo 6:30, dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Dice, hombres de ¿qué? De poca fe. Entonces nuestra fe puede ser fuerte o puede ser débil, de acuerdo a la certeza y como yo la pueda alimentar todos los días. Yo creo que la fe de la iglesia del siglo XXI a veces es muy débil, porque nosotros hemos olvidado la palabra de Dios. No alimentamos nuestra fe, nuestra vida, como deberíamos de alimentarla todos los días, como alimentamos nosotros nuestro cuerpo. Y capítulo 8 del mismo Mateo, versículo 10. Desde el versículo 5 está hablando. Leamos el versículo 5, por favor. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Vea lo que dijo Jesús, yo iré y lo sanaré, con la petición que este hombre le hizo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y al siervo haz esto y lo hace. Y el versículo 10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, dice, tanta fe. Vea la certeza que este hombre tenía. Había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo por la humanidad, y él ahora tenía un problema. Yo digo, ¿cuánto amaría este hombre a su criado? Porque en ese tiempo eran esclavos, no les importaba si se moría uno, pues buscaban a otro y ya. Pero este hombre amaba a su criado, quería lo mejor para él, quería que estuviera sano porque estaba gravemente enfermo.
y acude a Jesús. Y llega, hermanos, con una certeza en su corazón increíble. Y él le dice: mira, Señor, no es necesario que tú entres en mi casa. Solo desde acá pronuncia la palabra, y esa palabra hará efecto en el cuerpo de mi criado, y éste recibirá sanidad. Cuando lo oyó Jesús, dice la Escritura, se maravilló. Y él dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces, nuestra fe puede ser débil o puede ser fuerte, de acuerdo a la certeza que nosotros tengamos en el corazón y de acuerdo a cómo nosotros nos estamos alimentando. Y número 6, el doctor Stever hablaba anoche sobre las pruebas y las tentaciones. Pero el número 6 dice que la fe puede ser atacada, y debilitada. Pero al final dice que la fe vence. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti. ¿Qué dice? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le está diciendo: mira, Satanás ha hecho un pedido especialmente para ti, y es que él te va a zarandear por todos lados. Y el Señor le dice: oye, Simón, Satanás ha hecho este pedido grande, pero yo he rogado por ti. Yo me imagino qué cara puso Pedro, ¿verdad? ¡Hala, qué rico!, ¿verdad? Ya no voy a ser zarandeado. No, el Señor no le dice que no va a ser zarandeado. Le va a decir: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, la fe puede ser atacada, puede ser debilitada, pero al final vence. Efesios 6, 16. Dice: y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí es donde la fe puede ser atacada, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, todo hijo de Dios, su fe va a ser atacada. Siempre. Va a ser puesta en una balanza, a ver para dónde se inclina. Pero la Biblia dice que nosotros debemos tomar esa certeza que tenemos dentro del corazón, que está escrita en la palabra de Dios, y con esa dice que podemos apagar todos los dardos de fuego de el maligno. Y un pasaje que me encanta mucho, yo creo que a usted le va a gustar también. 1 Juan 5, 4 y 5. Ay, qué precioso este pasaje. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos nacidos de Dios hay acá? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Aleluya. Ese granito que ha puesto el Señor dentro de nuestro corazón, esa semilla que ha puesto el Señor cuando nosotros le entregamos nuestra vida, es la que vence al mundo.
hermanos, y aquí está hablando del sistema en el que nosotros estamos viviendo, solamente por la fe. Y el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nuestra fe puede ser debilitada, puede ser atacada, pero al final lo que vence al mundo dice que es nuestra fe. Nuestra fe es la que va a vencer todas las artimañas de Satanás, todas las guerras que el enemigo se levante. Usted sabe que estamos en un tiempo de guerra. A veces a nosotros no nos gusta hablar de esto, pero nosotros estamos viviendo en un tiempo de guerra donde el enemigo no está nada, hermanos, contento con la forma en que nosotros estamos agradando y viviendo para el Señor. Y es entonces donde el enemigo quiere, hermanos, que nosotros nos desviemos y que nosotros no sigamos adelante, que no sigamos dándole honra, gloria al Señor. Por eso nuestras finanzas son atacadas muchas veces. Por eso nuestra salud es atacada. Por eso los problemas familiares, hermanos, nuestra familia es atacada. Por eso, hermanos, en los matrimonios hay tanto problema, porque el diablo, hermanos, no está con los brazos cruzados, está en una constante guerra, y nosotros únicamente podemos vencer este sistema del mundo con nuestra fe, dice la palabra, con esa certeza que hay en nuestro corazón que nosotros somos hijos de Dios. Usted y yo no somos cualquiera. Somos hijos de Dios, donde Dios depositó una semilla de fe en nuestro corazón para que nosotros le glorifiquemos y que salgamos adelante en la vida. Así que esta mañana queremos darle gracias al Señor por ese regalo precioso que Dios nos ha dado de la fe. Estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, donde el mundo quiere que nosotros pensemos y actuemos como piensan los demás. Pero es ahí donde nosotros debemos de aferrarnos a la palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana estamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón agradecido por ese regalo precioso que tenemos nosotros, que es nuestra fe. Un día pusiste en nosotros esa certeza de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que si entregábamos nuestra vida a ti, nosotros empezaríamos a vivir una vida diferente, una vida mejor, una vida de esperanza. Y queremos darte muchas gracias, porque aunque nuestra fe muchas veces es debilitada, es atacada, pero dice tu palabra, Señor, que lo que vence al mundo es nuestra fe.